Hola a todos y bienvenidos a mi canal. Qué gusto tenerlos por aquí. Hoy súper emocionada porque tenemos chismecito del bueno, del que nos encanta. Y es que como ya vieron en el título, vamos a hablar de Hande y Kerem, sí, otra vez. Y la cosa se pone pero que muy interesante porque hay rumores muy fuertes, que han estado circulando como la pólvora, sobre un posible reencuentro. Prepárense porque esto va a estar jugoso, jugosísimo. Agarren sus palomitas y prepárense para el drama. Para aquellos que quizás no estén tan familiarizados con la historia, Hande Erçel y Kerem Bürsin son dos actores turcos que, ay Dios mío, rompieron el internet al protagonizar la serie Love is in the Air, conocida en Turquía como Sen Kalkam. Y vaya que llamaron a la puerta de nuestros corazones. Esta serie, una comedia romántica que combinaba a la perfección el encanto turco con una historia de amor llena de altibajos, conquistó corazones en todo el mundo. Y es que honestamente, ¿cómo no enamorarse? Ellos, Hande y Kerem, fueron la pareja principal, Eda Yildiz y Serkan Bolat, y su química en pantalla era explosiva. Era de esas químicas que te hacen creer en el amor, en el destino, en que dos personas están hechas la una para la otra. Literalmente la gente se enamoró de ellos, no solo de los personajes, sino también de Hande y Kerem como pareja. Y sí, después de un montón de especulaciones, de rumores y de que los fans, como buenos detectives, notaran cada mirada, cada gesto, cada like, confirmaron su romance. El mundo enloqueció. Redes sociales colapsadas, noticias en todos lados, fue la locura. Y es que, admitámoslo, todos estábamos felices por ellos. Veíamos a Eda y Serkan, y veíamos a Hande y Kerem, y la línea entre la ficción y la realidad parecía difuminarse. Era como si el amor de la pantalla se hubiera trasladado a la vida real. Y qué bonito era verlos juntos. Compartiendo fotos, viajes, momentos cotidianos. Parecían la pareja perfecta, la pareja de cuento de hadas. Pero como suele pasar en estas historias de cuento de hadas, el amor, lamentablemente, no duró para siempre. Después de casi 2 años juntos, que para muchos fans fue una eternidad de felicidad, anunciaron su separación. Y el corazón de muchos fans, incluyéndome, se rompió en 1000 pedazos. Era como perder a 2 amigos, como si una parte de nuestra propia felicidad se hubiera ido con ellos. ¿Por qué? ¿Qué pasó? Bueno, eso, como suele suceder en estos casos, solo lo saben ellos, y es respetable que lo mantengan en privado. Pero la verdad es que fue una tristeza inmensa para muchos ver que esta pareja, que parecía tan perfecta, que nos hacía soñar con el amor verdadero, llegaba a su fin. Las especulaciones comenzaron a correr como la pólvora, diferencias irreconciliables, agendas apretadas, un desgaste natural. Todo eran rumores y la incertidumbre era lo que más dolía. Así que ahora, ¿qué tanta emoción con este posible reencuentro? Bueno, hay varios factores que influyen en este fervor que se ha desatado entre los fans. Primero, y creo que es el factor más importante, es porque los fans somos como somos. Somos soñadores románticos empedernidos y siempre tenemos la esperanza de que las parejas vuelvan, de que haya una segunda oportunidad para el amor. Queremos ver finales felices, queremos creer en la magia, en la idea de que el amor verdadero puede superar cualquier obstáculo. Es parte de la naturaleza humana, el anhelo de que las cosas buenas perduren. Y Hande y Kerem, para muchos, eran algo muy bueno. Segundo, y aquí es donde se pone interesante, porque los rumores han sido muy insistentes. Llevamos meses escuchando cosas, filtraciones, fotos, de todo. Y aunque ninguno de los dos ha confirmado nada, ni siquiera insinuado directamente, los indicios, las señales, las pistas son cada vez más fuertes. Y eso, amigos, es gasolina para la llama. ¿De dónde vienen estos rumores? Bueno, como siempre, Internet es el caldo de cultivo perfecto. Las redes sociales, los foros de fans, los sitios de noticias de farándula, todo se convierte en un hervidero de especulaciones y análisis. La información viaja a la velocidad de la luz y cada detalle, por mínimo que sea, es analizado con lupa. Empezaron con pequeñas señales, con migajas de pan que los fans, con su olfato de detective y su agudeza visual, no dejaron pasar por alto. Likes en redes sociales, ¿casualidad? ¿Un simple me gusta de cortesía? No, para los fans, eso es el inicio de una historia. Comentarios ambiguos, emojis sugerentes, cosas que los fans, con su capacidad de interpretar hasta el más mínimo detalle, no dejaron pasar por alto.
Cada publicación, cada historia, cada like era sometido a un escrutinio implacable. Luego, y aquí es donde la cosa se puso más seria, empezaron a salir fotos de ellos en los mismos lugares, aunque siempre por separado, alimentando la especulación. Quizás en el mismo restaurante en la misma ciudad, en eventos sí. ¿Milares? ¿Casualidad? ¿Coincidencia? ¿O algo más? La prensa, siempre al acecho, capturaba imágenes que, sumadas a los indicios online, creaban un rompecabezas que solo podía tener una respuesta: algo está pasando. Y aquí es donde la cosa se pone aún más interesante. Porque, por si fuera poco, hay un elemento clave, un factor decisivo, que ha avivado las llamas de estos rumores: la propia Ande. Si Ande Ercel, nuestra Eda, ha estado dando algunas pistas, o al menos, así lo han interpretado los fans más acérrimos. En entrevistas ha hablado de la importancia del amor, de cómo el pasado puede influir en el presente, de la importancia de creer en las segundas oportunidades, y hasta ha usado frases que han recordado mucho a la serie Love is in the Air. Palabras como destino, conexión y amor verdadero se han colado en sus declaraciones, alimentando las esperanzas de los fans. Además, en sus redes sociales ha compartido imágenes y frases que evocan el romance y la nostalgia. ¿Casualidad? ¿Estrategia de marketing para mantener a sus fans interesados? ¿O está dejando caer algo, una indirecta, una señal para aquellos que saben leer entre líneas? Por otro lado, Kerem Bürsin, aunque siempre ha sido más discreto, también ha dejado caer alguna cosita. En sus redes sociales ha compartido fotos que, según los fans, tienen un significado especial, un trasfondo sentimental. Publicaciones con frases emotivas, con guiños al pasado, con reflexiones sobre el amor y la amistad. Cada gesto ha sido interpretado como una señal. También ha hablado de la importancia de la amistad, del respeto y del amor en general, demostrando que, a pesar de la separación, el cariño sigue presente. Y por supuesto tampoco ha descartado rotundamente un posible reencuentro, manteniendo la incertidumbre en el aire. Pero, ¿qué hay de la evidencia más contundente, de las pruebas que hacen que los rumores sean cada vez más creíbles? Bueno, aquí es donde entran en juego las fotos. Como ya mencioné, han sido captados en varias ocasiones, en lugares muy similares. Han coincidido en eventos, aunque no se les haya visto juntos directamente. Quizás en el mismo lugar, pero en momentos diferentes o en eventos en los que, teóricamente, no deberían haber coincidido. Las coincidencias, cuando son tantas, dejan de ser simples coincidencias y se convierten en algo más. Y lo más reciente, fotos. Fotos de paparazzi que sugieren que han estado pasando tiempo juntos. Fotos que los muestran, de manera más o menos explícita, en situaciones que no son simplemente casuales. Imágenes que dan pie a la especulación, a la ilusión, a la esperanza de que el amor, como en las mejores historias, tenga una segunda oportunidad. Claro, hay que tener en cuenta que a veces, la prensa y los fans pueden exagerar un poco. Una foto no es prueba definitiva de nada. Un ángulo, un contexto o una simple casualidad pueden distorsionar la realidad. Pero cuando hay tantas señales, tantos indicios, tantas pistas, es difícil no pensar que algo está pasando. Es difícil no dejarse llevar por la emoción, por la ilusión, por la esperanza de que el cuento de hadas continúe. Y ahora, la gran pregunta que todos nos hacemos: ¿qué podrían estar haciendo juntos? ¿Realmente están juntos de nuevo? Hay varias teorías y todas son válidas, todas tienen su encanto. La primera, y la más obvia, es que sí están juntos de nuevo. Se han dado una segunda oportunidad. Y sinceramente muchos fans, incluyéndome, estaríamos encantados. Volver a ver a Ande y Kerem como pareja, verlos felices, enamorados, sería un sueño hecho realidad. Volver a sentir esa magia, esa conexión que nos enamoró a todos. ¿Y por qué no? El amor es así, a veces se va, y a veces regresa. El amor es un misterio y a veces el destino tiene sus propios planes. La segunda teoría es que simplemente son amigos. Y aunque no sea la pareja que todos queremos, eso también sería algo bueno. Han compartido mucho juntos, tanto en el trabajo como en la vida personal. Han vivido una experiencia única, que los unió para siempre. Mantener una buena amistad, después de una relación, es algo admirable, algo que demuestra madurez y respeto mutuo. Sería una señal de que, a pesar de las diferencias, el cariño y el afecto siguen presentes. La tercera teoría es que podrían estar trabajando juntos en algún proyecto secreto.
Quizás una película o una serie, algo que los vuelva a unir en pantalla. Sería una estrategia de marketing muy inteligente, una forma de capitalizar la popularidad de la pareja y de satisfacer los deseos de los fans. Algo que los fans agradecerían muchísimo porque volver a verlos juntos, aunque sea en la ficción, sería un sueño hecho realidad. Y la cuarta y un poco más pesimista es que todo esto es un montaje. Que están jugando con los fans para generar expectación, para mantener el interés en sus carreras. No sería la primera vez que se usa una estrategia así, y aunque es una posibilidad, esperemos que no sea el caso. Esperemos que no estén jugando con nuestros sentimientos, que respeten el cariño que les tenemos. Sea cual sea la verdad, lo que sí está claro es que la noticia de un posible reencuentro entre Ande y Kerem ha generado un revuelo increíble. Las redes sociales arden, los foros de fans están que echan humo, y todo el mundo está pendiente de cualquier novedad. La expectativa es máxima, la emoción está a flor de piel, y cada publicación, cada imagen, cada rumor es analizado al detalle. Y ahora quiero hablarles un poquito de mi opinión personal. Como fan, como alguien que disfrutó tanto de Love is in the Air, como alguien que se emocionó con su romance, me encantaría que Ande y Kerem volvieran. Creo que hacen una pareja preciosa, que tienen una química increíble y que se complementan muy bien. Creo en su conexión, en su magia, en la idea de que el amor verdadero existe. Me gusta soñar con finales felices, con segundas oportunidades. Pero al mismo tiempo entiendo que cada uno tiene su vida, y que las decisiones son suyas. Que el amor es algo privado, y que deben ser ellos quienes decidan qué es lo mejor para ellos. Lo importante es que sean felices, que encuentren la paz y la plenitud, sea juntos o por separado. Así que, ¿qué podemos hacer nosotros, los fans? Pues, básicamente esperar. Esperar a que ellos confirmen algo, a que nos den una pista, o simplemente a que nos sorprendan. Esperar a que el tiempo revele la verdad. Y mientras tanto seguir disfrutando de su trabajo, de sus fotos, de sus entrevistas, y por supuesto seguir soñando. Seguir disfrutando de la magia de Love is in the Air, de la química que los unió, de la esperanza de que el amor, a veces, vuelve. Seguir creyendo en los cuentos de hadas, en los finales felices, en la posibilidad de que el destino, al final, les tenga preparada una sorpresa. Y es que al final, lo único que podemos hacer es desearles lo mejor, sea cual sea el camino que elijan. Apoyarlos en sus decisiones, respetar su privacidad y seguir disfrutando de su talento, de su carisma, de su magia. En fin, hasta aquí el chismecito de hoy. ¿Qué les pareció? ¿Ustedes qué creen? ¿Hay posibilidades de que Ande y Kerem estén juntos otra vez? ¿O creen que todo es una simple coincidencia? ¿Se están preparando para un gran proyecto? Me encantaría leer sus opiniones en los comentarios. Déjenme saber qué piensan, cuáles son sus teorías, y si ustedes también están emocionados con este posible reencuentro. Compartan sus teorías, sus esperanzas, sus sueños. Muchas gracias por ver este vídeo. Espero que les haya gustado, y que se hayan divertido tanto como yo al hacerlo. Me encanta platicar con ustedes. No olviden dejar su like, compartir este vídeo con sus amigos y familiares, y por supuesto, suscribirse al canal para no perderse ningún chisme más. Tenemos mucho más contenido interesante preparado para ustedes, muchas más noticias, entrevistas, análisis y más. Prepárense para el próximo. Así que activen la campanita de notificaciones para estar al tanto de todo. Nos vemos en el próximo vídeo. Adiós. Y recuerden, el amor siempre encuentra su camino. Ojalá en este caso, también.